Mejor Hablar en M24. Seguimos adelante haciendo Mejor Hablar. En instantes, en un minuto, tendremos al aire la entrevista con Verónica Pérez, que es doctora en Ciencia Política y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, para tener la mirada también académica, el análisis político con respecto al hecho que se concretó ayer cuando se entregaron las papeletas que procuran habilitar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero antes compartimos con ustedes una información realmente de último momento que llega desde Italia, donde finalmente la Corte de Casación confirmó la condena a ese conjunto de represores involucrados en crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, grupo en el cual la mayoría son personas uruguayas, muchas, la mayoría a su vez militares, pero también civiles. Hay una cantidad de nombres que ya hemos repasado, que estaban imputados, que habían sido condenados en segunda instancia y que ahora han sido condenados en tercera instancia, en un fallo que es de carácter definitivo. Pero yendo al grano de lo más sustancial en términos de consecuencia de este fallo, que ya es un hecho y que familiares de víctimas están en este momento comunicando de diversas maneras, lo más relevante es lo vinculado con la situación del capitán de navío Jorge Néstor Trócoli, que vive en Italia y que a partir de este momento quedará privado de libertad. Y estaba en libertad hasta esta jornada. Creo que se encuentra en libertad, que en cuestión de horas ya quedará privado de libertad y en un país, Mariana, al que, hablo de Uruguay, al que le ha costado tanto llegar a la justicia con sus consecuencias, entre otras las medidas, las sanciones, las penas contra represores, que haya un represor más en la lista, en este caso a futuro encarcelado en Italia, no le pasa inadvertido. Es un elemento, una noticia importante. Es una noticia importante que vamos a estar profundizando ahora en unos minutos con Sofía Cortiz, además de otras noticias que tienen que ver con el pasado reciente, con otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Lo otro que hay que decir, la segunda consecuencia me parece también importante, es que también se ratificó la condena sobre Pedro Mato Narbondo, que es el otro militar que está en libertad, pero está prófugo en Brasil. Hay gente que conoce, digamos, las lógicas judiciales, que entiende que el hecho de que ahora pase Italia también a pedir su captura puede agrandar la posibilidad de que la búsqueda de Mato Narbondo, que está prófugo ya hace mucho, dé el resultado y que justamente también pueda recibir la sanción o la pena correspondiente. Decíamos que en este bloque, de este tema hablaremos más adelante, como anunciaba Mariana, pero en este bloque nos queremos concentrar en otra mirada a lo que pasó ayer cuando se entregaron justamente las firmas. Ya estamos recibiendo a Verónica Pérez, insisto, doctora en Ciencia Política y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Verónica, buen día, bienvenida a Mejor Hablar. Buen día. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Gracias por atendernos. ¿Qué primera lectura se hace de lo que pasó ayer? Bueno, a ver, lo que pasó ayer, la llegada a las firmas, a las casi 800.000 firmas, era un desafío importante para la comisión que organizó el referéndum y para los actores sociales que integraban esa comisión, ¿no? Siempre pensando que el umbral que exige la legislación en Uruguay para convocar un referéndum es alto, ¿no? Es el 25% del padrón, y es en realidad un poco más del padrón efectivo, ¿no? Si pensamos que en realidad en las elecciones vota el 90%. No vota el 100%, ¿no? En ese sentido, tener que llegar a las 670.000 firmas es un umbral importante. Desde ese punto de vista, era un desafío bastante complicado para las organizaciones que convocaron el referéndum alcanzar ese umbral de por sí, pero más aún en el contexto en el que se convocó al referéndum, ¿no? Un contexto con pandemia, con menor movilidad de personas y con algunos de los grandes centros donde es posible buscar adhesiones cerrados, ¿no? Como las facultades, por ejemplo, ¿no? Que están cerrados desde el 10 de marzo, desde el 13 de marzo,
2020. En ese sentido, el desafío que tenía la campaña para mí era básicamente organizativo desde el comienzo, bueno, para mí y para algunos colegas también, y creo que en ese sentido la campaña fue exitosa, ¿no? En la capacidad que tuvo para organizar personas, para organizar gente e ir a buscar las firmas individualmente. Eso me parece que es que bueno, más allá del número, que digo que en todo caso el número es importante y sorprendió a muchos, el desafío que tenía la campaña era básicamente organizativo y bueno, me parece que fue entendido de esa forma por quienes estaban al frente y desplegaron una estrategia que terminó siendo exitosa, ¿no? Aunque a priori era difícil llegar, pero no era imposible, sí, pero era difícil llegar a esa cantidad de firmas por lo que he mencionado antes. Uh-huh. Verónica, la gran pregunta es ¿cuánto cambia o cómo puede impactar esto en el panorama político actual? Bueno, a ver, lo que ocurre ahora, digo, estos son especulaciones, ¿no? Pero lo que ocurre ahora es que probablemente se polarice la discusión en torno a este referéndum que va a ocurrir, ¿no? Más allá de que todavía falta un tiempo en donde la Corte Electoral tiene que revisar las firmas, pero probablemente lo que va a pasar es que va a obligar al gobierno a defender esta ley, ¿no? Que se votó en muy poco tiempo, y bueno, y eso implica en todo caso capaz que también un desafío comunicacional y también organizativo para los integrantes de la coalición que tendrán que defender la ley de urgente consideración. Bien, una ley que además fue el caballito de batalla del gobierno. Si bien quedan algunos artículos que no se van a impugnar, en número son la mayoría, pero quizá en contenido estos 135 artículos condensan políticas que el gobierno lleva adelante, porque está vigente esta ley. ¿Cuánto podría golpear esto al gobierno? Bueno, lo que pasa es que la ley de urgente consideración, si lo pensás desde ese punto de vista, en relación a la cantidad de artículos que incluye, como decís vos, es una ley ómnibus, ¿no? Lo que se llama una ley ómnibus, es decir, que incluye artículos de muy diversas temáticas, o sea, no es una ley sobre un tema, ¿no? Eso también era un desafío para la comisión pro referéndum, ¿no? Cómo juntar firmas sobre una ley que era muy amplia. En ese sentido, la ley de urgente consideración es el programa del gobierno, ¿no? O una parte muy importante del programa de gobierno, y fue pasado en los primeros meses del gobierno de la calle Pou, también con esa intención, ¿no? De pasar rápidamente cuando era más probable que todos los integrantes de la coalición, ¿no? Estuviesen ¿no? más unidos, porque era el principio del gobierno, y pasa esta ley que es el programa del gobierno, ¿no? No es lo único, ¿no? Hay otras leyes importantes en donde también se materializan las intenciones del gobierno, por ejemplo la ley de presupuesto, ¿no? Que también ya pasó. Pero la ley de urgente consideración es una pata fundamental, ¿no? del programa de gobierno, y así fue presentada. En ese sentido, por eso decía, ¿no? Que probablemente lo que veamos en los próximos meses será una polarización mayor entre gobierno y oposición. Temprano hablamos, en Mejor Hablar, con Tamara García, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, dirigente de FUESIS también, activa participante de esta campaña, y en un momento abordamos la conformación de ese espacio llamado intersocial, donde movimientos tradicionales digamos del Uruguay sociales, ¿no? El PIT-CNT,
FUCBAM, la FEU, amplían sus alianzas y la coordinación y la articulación política con la incorporación de movimientos como el de la diversidad, el ambientalismo, el feminismo particularmente. Y esa intersocial tuvo activa participación en esta campaña. ¿Entendés que hay allí una novedad en términos del movimiento social uruguayo y sus capacidades de articulación? Bueno, novedad más es relativo, ¿no? Porque en realidad, si pensás, sí, la intersocial es una articulación nueva. Sin embargo, en el pasado, ya, y para temas puntuales y relevantes de la agenda, ya habíamos presenciado articulación entre movimientos sociales de diferente tipo. Me viene a la mente, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto, ¿no? Durante muchos años el movimiento feminista articuló con el PIT-CNT para presionar porque la ley saliera, y el PIT-CNT fue un aliado importante del movimiento feminista para esto, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años, en todo caso podríamos decir que el movimiento de la diversidad sexual y el movimiento feminista han aumentado su capacidad de movilización en fechas importantes, ¿no? Con algunas instancias, por ejemplo la marcha del 8M. Sin embargo, en términos organizativos, ya habíamos visto las conexiones entre estos movimientos, ¿no? Entre el movimiento feminista y el movimiento sindical, ¿no? O entre el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual, cuando ocurrió el pasaje de la ley de matrimonio igualitario y más tarde de la ley trans. Y también es tradicional, y esto tiene que ver con una forma que tiene el Frente Amplio, porque también integraba el comando de campaña, también estaba integrado por el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido que tiene lo que decimos una conexión orgánica con los movimientos sociales, ¿no? Principalmente con el movimiento sindical, pero también con otros movimientos, como el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad sexual. En ese sentido, esto no, la articulación de organizaciones políticas y organizaciones sociales que ocurrió para convocar al referéndum no es una novedad en Uruguay, sino que es parte de un patrón organizativo y de vínculos y de articulación entre la izquierda y los sectores populares. ¿Y qué efecto tiene esto para el Frente Amplio? Es decir, ya de alguna manera abordamos lo que el Frente Amplio aportó en esta campaña como pata político-partidaria, digamos, en paralelo con esa otra pata social. Ahora, para el Frente Amplio esto puede ser un acercamiento a las bases, ¿no? Que muchas veces se ha dicho cierto distanciamiento o en los últimos tiempos había habido dificultades en ese sentido. O puede, como dicen algunas personas, también desde el análisis político, significar una pérdida de liderazgo en el discurso opositor, en el sentido de que, bueno, ahora hay un movimiento social potente que también impone condiciones. A ver, yo creo que hay algunas como lecturas equivocadas respecto a esto. En primer lugar, como decía, el Frente Amplio es un partido dentro de los partidos de izquierda, dentro de los partidos existentes, que podemos clasificar dentro de lo que se llama partidos orgánicos de masas o partidos burocráticos de masas, que tiene a su vez una conexión orgánica con los movimientos sociales, lo tuvo siempre, ¿sí? Desde su nacimiento, ¿no? ¿Qué implica esta conexión orgánica? Bueno, que tiene vínculos formales o informales. Un partido con conexión orgánica tiene vínculos formales e informales. El Frente Amplio los tiene informales con movimientos sociales que son autónomos del partido, ¿sí? Es decir, que pueden articular un discurso y una agenda por fuera de la agenda partidaria, pero que a su vez, por las características de la organización partidaria, en este caso las características del Frente Amplio, esas características le permiten lo que se llama tener voz dentro del partido. Tener voz es más que voz, ¿no? En el sentido de expresar un mensaje, sino tener influencia, ¿no? Por las características
que tiene la estructura partidaria, que es muy porosa, ¿no? Y que permite el acceso de representantes de los movimientos sociales a la estructura del partido, a los máximos cargos de toma de decisión del partido, porque estos integrantes de estos movimientos tienen vínculos informales que se expresan muchas veces en doble militancia, es decir, participan en los movimientos sociales y participan en el Frente Amplio, o tienen relaciones de amistad con dirigentes y miembros del partido, ¿sí? Eso ha permitido históricamente, y no es de ahora, digo, y lo vemos más, sí es cierto que los vemos más en algunos momentos, ¿no?, históricos, pero ha permitido históricamente que el Frente Amplio, a veces con tensiones, ¿no?, muchas veces con tensiones, haya sido capaz de plasmar la agenda o algunos puntos importantes de las reivindicaciones de diversos sectores populares, ¿sí? Y eso lo hemos visto en múltiples instancias, ¿no? Desde la legislación laboral aprobada durante los gobiernos del Frente Amplio hasta otros temas, ¿no? Temas de la nueva agenda, como decía antes, la despenalización del aborto, la ley trans. En ese sentido, si bien hay momentos de mayor o menor, de mayor tensión, ¿no?, a veces entre partido y movimientos, donde partido y movimiento no se ponen de acuerdo. De hecho, fue un tema de discusión a la interna del Frente Amplio, si plegarse o no al llamado a referéndum que habían convocado originalmente las organizaciones sociales, pero finalmente se terminó plegando, ¿no? Pero en ese sentido es difícil decir que el Frente Amplio se ha alejado de los movimientos sociales, ¿no? Sí es durante los 15 años de gobierno, ¿no? Sí es cierto que hay tensiones algunas veces, ¿no? Pero es difícil decir que el Frente Amplio se ha alejado de los movimientos sociales, como lo han hecho otros partidos de izquierda u otros partidos de izquierda en América Latina en los últimos años que han roto sus relaciones con los movimientos sociales, o que han nacido con muy débiles relaciones con los movimientos sociales. Por ejemplo, Alianza País en Ecuador, ¿no? Sin embargo, Verónica, una de las conclusiones de esta autocrítica, este proceso autocrítico del Frente Amplio, señalaba esto, el alejamiento de las bases y de los movimientos sociales. ¿Pensás que es equivocado o no es del todo exacto? Lo que pasa que yo lo que creo es que sí hay tensiones, ¿no? Sin embargo, si miramos los datos, y si lo miramos en forma comparada, es difícil decir, si lo miramos en forma comparada con otros países, ¿no? Es difícil decir que el Frente Amplio es un partido dentro de los partidos de izquierda que se alejó de los movimientos sociales. El PT se alejó de los movimientos sociales, ¿no? Y eso está documentado, por ejemplo, por un colega, Andrés Esquipani, y eso tuvo consecuencias para el PT, ¿no? Que se movió al centro durante los gobiernos de Lula y de Dilma, con algunas decisiones que iban en contra de las demandas de la CUT, ¿no? De la central sindical más importante en Brasil y con la que el PT tiene fuertes vínculos, ¿no? Sin embargo, es bastante difícil decir esto respecto al Frente Amplio, ¿no? Más allá de las evaluaciones que hagan sus dirigentes o sus miembros. Sin embargo, si lo miramos en términos, si miramos las reformas que pasaron en el último periodo, por ejemplo la ley trans, ¿no? Uh-huh. Es bastante difícil decir que la ley trans hubiese salido si el Frente Amplio se hubiese alejado de los movimientos sociales, ¿no? Una ley que en realidad, si la comparamos con otras leyes, no le quiero sacar mérito, ¿no? Porque fue muy importante para quienes la promovieron, pero una ley de nicho que involucraba comparativamente a pocas personas y que no era no era un tema que estaba en debate en la opinión pública o que era un tema de clamor en la opinión pública, como por ejemplo lo podría haber sido la despenalización del aborto, ¿no? Que durante muchos años sí estuvo, ¿no?
era en debate en la opinión pública. Y sin embargo, el Frente Amplio saca esa ley, que era muy conflictiva, ¿no? Y lo saca en el último periodo de gobierno, y básicamente gracias a la articulación que tenía con los movimientos sociales que promovían esa ley. Entonces, sí es cierto que hay tensiones, ¿no? Y que muchas veces el partido no hace todo lo que las organizaciones sociales desean, ¿no? O que hay límites a veces, o quizás no se hace todo lo posible, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Sin embargo, si lo miramos comparadamente dentro de las izquierdas en América Latina, es bastante difícil argumentar esto, ¿no? En realidad, el Frente Amplio es, junto con el MAS en Bolivia, uno de los partidos con fuertes vínculos con los movimientos sociales y que tiene esta característica de conexión orgánica, ¿no? Y eso fue, creo que es una de la conexión orgánica que tiene el Frente Amplio con los movimientos sociales que impulsaron el referéndum, es básicamente la razón por la que el partido se plegó a la campaña, ¿no? Hay gente en nuestra audiencia que lo que dice es, en realidad el problema, más allá del movimiento social, es, por ejemplo, lo que se evidencia en que los comités de base tengan menos gente que en otro tiempo. Sí. Puntualmente, ¿qué decís de ese problema? Que capaz que se cuela también en la discusión. Sí, los comités de base, que son la estructura territorial de militancia del Frente Amplio, que son básicamente estructuras que organizan, ¿no? Que organizan gente y que en esta campaña fueron utilizadas, ¿no? De esa manera, organizando militantes en el territorio, más allá de otras organizaciones, de las organizaciones sindicales que también organizaron militantes. El Frente Amplio tiene comités de base desde sus orígenes, ¿no? Incluso hay quienes cuentan que los comités de base son anteriores a la formación del Frente Amplio. Sí es cierto que el Frente Amplio pierde cantidad de militantes respecto a su fundación, ¿no? Que ocurrió en un momento muy particular y de mucha polarización en Uruguay. Sin embargo, el Frente Amplio no pierde su estructura militante, ¿no? Como lo han hecho otra vez, ¿no? Partidos como el PT, que también surgen con estructuras de militantes de base y que a lo largo de los años, en particular por una reforma estatutaria que promueve Lula, va perdiendo estas estructuras. Pero para que tengan una idea, en el 2015, según datos administrativos proporcionados por el partido, proporcionados por el Frente Amplio, había 352 comités de base en todo el país. De ellos, 152, el 40% aproximadamente en Montevideo, el 17% en Canelones y el resto en los demás departamentos del interior. A partir de una encuesta que habíamos hecho con dos colegas, con Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt, habíamos calculado una encuesta de adherentes al Frente Amplio y en particular a asistentes, a miembros de comités de base. Habíamos calculado que había alrededor de 7.000 personas que regularmente asistían a comisiones, que regularmente asistían a reuniones de comité de base. Regularmente significa la mayoría de las veces una vez por semana a 2 veces o cada 15 días, ¿sí? En ese sentido, si bien es cierto, ¿no?, que el Frente Amplio pierde militancia respecto a sus en cantidad, ¿no?, respecto a sus orígenes, no pierde la estructura militante, ¿no?, que sigue desplegada en el territorio con algunas dificultades, en algunos territorios más que en otros, ¿no? Eso es visible en Montevideo, pero que fue esta estructura fue un apoyo fundamental para esta campaña, ¿no? Habrá que ver después cuántas firmas se canalizaron a través de los comités de base y cuántas a través de las organizaciones sociales. Bien, Verónica, estamos llegando al final. Te pido brevedad para esta última consulta. Vos hablaste de la polarización de la oposición y gobierno en el marco de esta campaña, de este referéndum.
¿Te parece que va a ser un referéndum a favor o en contra del gobierno, como lo ha dicho algún dirigente político del oficialismo? También Botinelli, por ejemplo, Eduardo Botinelli de Factum hacía ayer esta reflexión. Sin embargo, Tamara García del PIT-CNT afirmaba que no iba a darse en esos términos la discusión. ¿Sí o no? Bueno, eso depende cómo se posicione, ¿no? Las chances que tiene para ser a favor o en contra del gobierno es la característica de la ley, ¿no? Que es una ley muy amplia, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que contiene todo el programa, buena parte del programa del gobierno. Sin embargo, eso depende de cómo se posicionen los actores, ¿no? Tanto el gobierno como la oposición en torno a cuál sea el eje de la campaña en relación al referéndum. Es como bastante difícil decirlo todavía. Bien, entonces sería, en vez de sí o no, un depende, o quizá. Verónica Pérez, doctora en Ciencia Política y profesora del Departamento de Ciencia Política de la UDELAR. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.